Precaución. Para entender este problema necesitas tener los conocimientos básicos de cinemática de cuerpos rígidos. Por lo tanto, te invito a ver nuestra lista de reproducción y la lista de Coriolis. Y continuando con el análisis del movimiento relativo por medio de ejes rotatorios, hoy te traigo un problema en el cual analizaremos velocidades y aceleraciones catalogado como nivel difícil, ya que la aceleración tendrá sus dos componentes, normal y tangencial. Además, analizamos y recordamos el caso especial de las ruedas. La clavija B fija en el engranaje se desliza libremente a lo largo de la ranura en el eslabón AB. Si el centro O del engranaje se mueve con la velocidad de aceleración que se indican, determine la velocidad y aceleración angulares del eslabón en este instante. Hay deslizamiento o movimiento relativo entre un cuerpo y otro, por lo tanto utilizamos este método o Coriolis. Empecemos. Establecemos los sistemas de referencia fijo y móvil. Empezando con el móvil, recuerda que uno de sus ejes debe pasar por el cuerpo donde se presenta el movimiento relativo. El otro de sus ejes será perpendicular. Y el origen del sistema de coordenadas debe ser siempre un punto fijo. También se recomienda que los sistemas fijo y móvil sean colineales. En este caso lo podemos hacer, por lo tanto será el mismo XY. Establecemos la ecuación de velocidades utilizando dos puntos. El primer punto debe ser el punto que esté en contacto con los dos cuerpos, en este caso será el punto B, y el segundo punto, el centro o el origen del sistema de coordenadas, el punto A. La ecuación de velocidad nos quedaría, siendo omega la velocidad angular del sistema de referencia móvil, en este caso, como lo tenemos sobre la barra AB, será la velocidad angular de ese eslabón, es decir, lo que nos solicitan. Obtenemos cada uno de los términos de la ecuación, velocidad de B será. Para ello utilizamos el método de centro instantáneo de rotación en una rueda con base fija, donde la velocidad del punto entre la base y la rueda es 0 en este instante. Entonces podemos tener un triángulo con la velocidad de O y la velocidad de B. Utilizando semejanza de triángulos, yo sé que la velocidad de O es equivalente al radio de O al punto P, 150 milímetros. Como velocidad de aceleración están en metros, pasamos esos milímetros a metros. Eso es equivalente a la velocidad de B sobre la distancia desde P a B. Despejando, la velocidad de B será velocidad de O, que nos dice 3 metros por segundo. Obtenemos 6 metros por segundo. Necesitamos la velocidad angular para las aceleraciones, por lo tanto, recordemos la fórmula. Velocidad angular es igual a la velocidad lineal dividido entre el radio. Podemos utilizar cualquiera de las dos. Recordemos que el centro instantáneo de rotación es el punto P. Utilizando la velocidad de O, omega quedaría. Bueno, esta W no es omega, omega es esta. W quedaría. Velocidad de O por el radio hasta O sería 3 sobre 0.15, 20 radianes por segundo. Conozco la dirección de la velocidad de B, la cual es perpendicular a OB. Por lo tanto, debo llevar este vector a mis ejes X y Y. Quedaría un vector paralelo al eje Y y otro vector paralelo al eje X. Para ello necesito el ángulo de inclinación, lo voy a llamar θ. Ese ángulo es el mismo ángulo que tengo en A, ya que tengo dos líneas paralelas cruzadas con una línea por ángulos opuestos es el mismo. De los datos que tenemos en el triángulo B hasta el punto base que había llamado P hasta el punto A, podemos calcular el ángulo con la función inversa del seno. Seno inverso del cateto opuesto 0.3 sobre la hipotenusa 0.6. Obtenemos 30 grados, por lo tanto la velocidad de B será, en la componente X observemos que va subiendo, por lo tanto positivo, y es por el seno ya que es el cateto opuesto. 6 por el seno de 30. X recordemos que es Y. Ahora en la componente Y o J vamos bajando. Yo dije que positivo irá subiendo, por lo tanto negativo 6 coseno de 30. La velocidad de A es igual a 0, es un punto fijo. Omega cruz R, vamos a asumir que omega va en sentido antihorario. De acuerdo a la configuración, esto va a moverse hacia la derecha, por lo tanto la barra va a girar antihorario. Entonces será menos omega en K cruz
la posición de B con respecto en A. Me ubico en A y observo que B está a una distancia de 0.6 en J. K por J menos I por este menos quedaría positivo. La velocidad relativa. Observo que B se va a acercar a A. Como va en el sentido bajando, sería en menos J. Reescribo mi ecuación principal con los resultados. Separo las componentes en I y en J y obtengo en I omega que me da 5 radianes por segundo cuadrado. El resultado me da positivo, por lo tanto lo que asumí está bien, será en sentido horario. Bueno, yo dije antihorario antes, entonces esto es horario, perdón. Y en J obtengo la velocidad relativa también positiva, 5.196 metros por segundo. Dije bajando, por lo tanto irá bajando. Para el análisis de aceleraciones derivamos la ecuación de velocidades. Aquí voy a dejar esta expresión ya que los coeficientes nos coinciden. Iniciamos obteniendo la aceleración de B. Observamos que B va a tener dos componentes. Una aceleración en sentido hacia el centro de rotación y otra aceleración tangencial a la rueda. Para obtener las componentes tangencial y normal, vamos a analizar dos puntos de la rueda. Por tanto, la aceleración de B será, vamos a analizar otro punto que tenemos datos y es el punto O, más la aceleración de B con respecto a O. Recordemos que esta componente tiene la normal y la tangencial. La aceleración normal es omega cuadrado por r y la aceleración tangencial es alfa por r. La aceleración en B será, la aceleración de O nos dice que es 1.5 a la derecha. Omega cuadrado por r va dirigida hacia el centro de rotación. En las aceleraciones recuerda que no sirve el centro instantáneo de rotación, eso solo es para velocidades. En la rueda, para la aceleración el centro es O. Este punto solo va a rotar, solo se va a trasladar, perdón, no va a rotar, por lo tanto, desde acá vamos a tomar el eje de referencia para aceleraciones. Omega cuadrado nos dio 20 por el radio hasta O. ¿Y esto en qué dirección? Hacia abajo. Para no confundirnos con IJ, vamos a hacerlo así, horizontal y vertical. Ya sabemos las direcciones, entonces simplemente necesitamos sus valores. Alfa, ¿cómo podemos determinar la aceleración angular de la barra? Pues con el punto O. El punto O tiene una aceleración tangencial de 1.5 y yo conozco el radio al punto P. Entonces recordemos la fórmula de la aceleración angular que surge a partir de la aceleración tangencial. Recordemos que la aceleración tangencial es alfa por r. La aceleración angular será la aceleración tangencial dividido en el radio. Tangencial 1.5 dividido en el radio 0.15. Entonces, ¿cuál radio? Pues el radio al centro, al punto que estamos analizando, en este caso sería P, obtenemos 10 radianes por segundo cuadrado. Entonces ya tenemos la aceleración angular de esta rueda, por lo tanto será la misma desde B hasta O por el radio de B a O. ¿En qué dirección? En la dirección hacia la derecha. Así que la aceleración de B tendrá una componente a la derecha que sería 1.5 más 10 por 0.15 nos daría 3, que sería esta misma tangencial, y una normal que nos daría 60 dirigida hacia abajo. A continuación debemos llevar cada una de esas componentes a los ejes X, Y. Entonces empecemos con esta tangencial. Tendrá una bajando y otra subiendo por X. Entonces me quedaría, aceleración de B es igual 3, empecemos con X. Con X sería positivo, entonces en Y, este ángulo ya lo hicimos en el punto anterior, que es este mismo teta. Entonces 3 por el seno, ya que es el cateto opuesto. En J vamos bajando, por lo tanto negativo, 3 coseno de 30. Listo, hacemos lo mismo con la componente normal, entonces irá una bajando y otra bajando. El ángulo será este,
debido a que pues estos dos pares de ejes son perpendiculares, entonces esa inclinación sería la misma. Una forma de reconocerlo también es como esto es perpendicular, entonces en la componente y ya no será seno sino coseno. Entonces en I voy bajando, miren, entonces será negativo menos 60 por el coseno. Si ven, este es el cateto adyacente. En J también voy bajando, entonces negativo 60 seno de 30. Nos quedaron dos componentes en I, dos componentes en J. Hacemos las operaciones. Tenemos menos 50.46 en I, menos 32.6 en J. La aceleración de A es igual a 0, es un punto fijo. Omega punto cruz R, tengamos en cuenta que omega punto será la aceleración angular del sistema de referencia móvil. Vamos a asumir que también es horaria. Y es exactamente pues lo que nos pregunta el problema. Entonces sería en menos K cruz el radio de B con respecto a 0.6 en I. K por I, J con este menos quedaría menos J. Omega cruz R. Omega obtuvimos 5 en menos K. Aquí, bueno, aquí me quedó algo mal. Miren, el vector posición no era en I, era en J. Entonces esto me quedó mal. K por J menos I menos por menos más me quedaría positivo en I. Entonces este es en J. Entonces hagamos los vectores. K por J menos I por menos más queda por I. K por I, J. Por este menos quedaría menos. Y los números nos daría 15. Ahora la aceleración de Coriolis, 2 omega cruz B relativa. Recordemos que la velocidad relativa nos dio bajando en y, o sea, en menos j. Por lo tanto, k por j menos i. Por menos más, por menos menos. El resultado nos daría en menos i. Y la parte numérica 51.96. La aceleración relativa vamos también a asumir que va bajando, por lo tanto será en menos j. Reescribimos nuestra fórmula de aceleraciones con los valores obtenidos. Resolviendo las componentes en I tenemos. Despejando omega punto obtenemos 2.5 radianes por segundo cuadrado. Como nos dio positivo, la dirección que asumimos es correcta, por lo tanto será en sentido horario. Y esta será la aceleración angular del eslabón AB. Ya habíamos obtenido anteriormente la velocidad angular del eslabón, que era 5 radianes por segundo cuadrado, también en el sentido horario. Si tienes dudas, si no entiendes algún tema, te recomiendo mucho ver la lista que te explica todo, las componentes de aceleración normal tangencial, este caso de la rueda y demás. Si te ha gustado el video, no olvides dejar su like, compartirlo con tus amigos y nos vemos en la próxima.